Yo reconozco por qué están sustituyendo la palabra relación en vez de religión, pero tiene todo sentido lo que estás compartiéndonos, que realmente es la religión, se nombra lo que se nombra atrás de los políticos, ¿ok? Aquí está la guerra. Se le permite ejercer autoridad durante 42 meses. Durante esta época del Nuevo Testamento, entre la venida primera de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Lo que es evidente aquí, el tiempo de la bestia, el tiempo de la mujer, el tiempo del dragón son todos concurrentes. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo y no secuencialmente, cronológicamente. ¿Ok? ¿Cómo está el dragón haciendo la guerra a la mujer? Promoviendo la religión falsa. Blasfemar contra Dios y contra los que moran en el cielo, nosotros mismos. Moramos en el cielo, aunque todavía estamos aquí en la tierra. Estamos en dos lugares. Por eso el conflicto de Pablo en Romanos, que dice, las cosas que debo hacer, no los hago. Y las cosas que no debo hacer, eso sí hago. Es porque tenemos parte de nosotros aquí en el mundo y parte en la perfección que es el sala de Dios. Y entonces hay el combate entre las dos partes. Y al finalizarlo, Pablo dice, ay, qué gusto. Yo tengo a Jesucristo como mi Salvador. Amén y amén. Allí termina la guerra diciendo, ya tengo mi Salvador de todos mis pecados. Entonces, a la bestia, versículo 7, se le permite hacer la guerra contra los santos y conquistarlos. ¿Cuándo los conquista? Cuando matan a los dos testigos. La iglesia visible se va a morir en un rato. Pero en este tiempo, en este momento, nosotros vamos a reconocer, ya fin está aquí. La fin está ya cumpliéndose. Amén y amén. Porque la iglesia ya visiblemente se ha desaparecido del mundo. ¿Okay? Y los nombres han sido escritos en el libro de la vida. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo adorarán a la bestia. No van a adorar. Muchos señales que imágenes que aquí de guerra y conquista dicen que esto debe ser político. Pero la historia del mundo está repleta de guerras y conquistas por motivos religiosos. Los cristianos no debemos hacer una guerra literal en nombre de nuestra religión, como fueron las cruzadas. ¿Sí conocen su historia? ¿Ok? No debemos hacer una guerra literal en nombre de nuestra religión, pero la guerra se hace contra el pueblo de Dios en nombre de la religión. Tenemos allí combatirlo. Por ser fieles, por ser las personas que no vamos a comprometernos con el mundo. La perseverancia de la fe de los santos, una extensa alusión a Jeremías, capítulo 15, capítulo 50, que dice que aquellos que son los elegidos de Dios ciertamente serán protegidos y aquellos que son réprobos irán a su perdición. Esta quinta visión concluye con este llamado a la perseverancia de la fe de los santos. Pero realmente no es una llamada, sino que es una apelación. La palabra llamar no está en el griego. Interesante.
Y esto se ve mejor como una promesa de Dios de que Él nos guardará. No depende de nosotros y de lo que hagamos y no hagamos. Interacción de las bestias con los santos vivientes. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. No importa la amenaza que nos traigan contra nosotros. Debemos pararnos firmemente en Cristo, en los diseños de Dios, en los mandatos de Dios, en la vida santa frente a Dios. ¿Qué significa esto para aquellos de nosotros que vivamos ahora mismo en el milenio inaugurado? Ya nos pertenecen. Es lo que debemos estar enseñando a nuestra gente. Debemos estar enseñando de Apocalipsis a nuestra gente. Que nosotros tenemos que pararnos firmes, sustentados por Dios, como en el desierto. Aunque sea que nos hace falta comida en la mesa algún día, porque los dueños de las empresas rechazan vendernos esas cosas de comida. Entonces, ahora tenemos que vivir. No en el futuro. Ahora vivimos por Cristo. Una bestia que se levanta del mar representa poder perseguidor, especialmente el poder del Estado demonizado. Esta bestia combina características de 4 bestias de Daniel 7, 1 a 8 y 17 a 27, que representan reinos idólatras. Esta bestia en Apocalipsis, por lo tanto, debe ser un reino mundano que nos resuma a todos. De esta manera, las persecuciones estatales de Daniel y sus amigos sugieren la naturaleza de la persecución que las 7 iglesias deben enfrentar por parte del Estado romano y posiblemente persecuciones de épocas posteriores, hablando de ahora. Los intérpretes no están de acuerdo sobre qué persecución particular en la historia representa más directamente la bestia. En Asia Menor, los funcionarios locales amenazaron con matar a los cristianos si se negaban a adorar al emperador romano. Una oposición similar a la adoración piadosa surgirá justo antes de la segunda venida, en 2 Tesalonicenses 2:4, que leímos ya. Las persecuciones vienen esporádicamente en el periodo entre estos 2 tiempos. Puede leerlo allí en Mateo 24, en 2 Timoteo, también en 1 Pedro. Tanto un patrón repetido de oposición satánico como un brote final y culminante aparentemente se sugieren en 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Los cristianos no deben sorprenderse por estas presiones. Deben enfrentar el martirio si es necesario, sabiendo que Dios está en control y que su triunfo es seguro. Así dice el doctor Sproul a nosotros. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La segunda bestia ahora aparece. Se llama la falsa profeta, que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con los señales que se le ha permitido hacer en presencia
de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que él le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que lo adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca de la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que él tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre. Su número es 666. Ahora la bestia que se llama el falso profeta. La bestia de la tierra, también llamado el falso profeta, funciona como un propagandista de la bestia de mal. Sus acciones falsifican el testimonio del Espíritu Santo. Justo antes de la segunda venida, milagros falsos acompañarán la aparición del hombre de iniquidad. Segundo Tesalonicenses 2, 3 y 9 dice, el falso profeta encarna un patrón repetitivo. No hay nuevos con Satanás. Él es y siempre habrá engañador. No hay nuevas. La autoridad de las bestias, porque ambas tienen autoridad. A la bestia se le dio una boca que hablaban palabras arrogantes y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió su boca de blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación para engañarlos. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. La autoridad de las bestias les fue dada para hacer sus misiones de destrucción durante los 42 meses, 3,5 años, 1260 días. Es de la ahora milenio. Les fue dado por nuestro Dios soberano. Y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Por eso no es simplemente la bestia del mar, el poder político, sino es el poder espiritual que está atrás de ellos. ¿Okay? Poder satánico que está atrás de ellos. La sexta visión del cuadro paralelo quiástico identifica a la segunda bestia como un falso profeta. Otra bestia que es literalmente un lobo vestido de oveja, como hemos leído en otra parte de la Biblia. Él tiene poder aparente de realizar milagros. Igual allí en Egipto, los engañosos sacerdotes de la religión egipcia estaban haciendo algunos de los mismos milagros que Moisés estaba haciendo. ¿No es cierto? Aquí es otro ejemplo. Claro que hay cosas que parecen ser milagros, pero Deuteronomio nos advierte que incluso la presencia de milagros no valida la enseñanza. Si la enseñanza no está en armonía con el resto de la palabra de Dios.
No dejes que aparentes hacedores de milagros te lleven por mal camino y te engañen lejos de lo que sabes que es la verdad. Versículo 4 dice, les dice que hagan una imagen de la bestia del mar, con la cabeza herida, curada, y que aparentemente estaba muerta, pero ahora vive. Una cosa que está clara para el pueblo de Dios es que no debe hacer ninguna imagen. El destinario original debe haber estado jadeando. Y en este punto, en el mundo antiguo había imágenes en templos paganos que parecían hablar. Hasta hoy día nos dicen que hay imágenes que hablan, que lloran lágrimas, que sangran de sus ojos. Así están diciendo algunos católicos. El versículo 16 también pide que todos están marcados en la mano derecha y en la frente para poder comprar y vender. Esta es una imitación del bautismo, el seguimiento del Espíritu Santo de los elegidos de Dios. Los que están bien a la tierra se distinguirán de nosotros que moramos en el cielo, porque no aceptaremos la marca de la bestia, lo que sea. En todos los sentidos, estas son falsificaciones que buscan engañar y en todos los sentimientos fracasarán. Se necesita sabiduría para entender lo que se dice aquí y se necesita un poco de cálculo y la gente ha estado calculando vigorosamente desde que este fue escrito. Finalizando la sexta visión en este cuarto quiástico. Allí se ocurre el conocido número 666. Varias cosas que debemos notar aquí. Una vez más, Juan nos está explicando un símbolo. La bestia es realmente un hombre, símbolo que se refiere a las realidades humanas, es decir, a las personas. El entendimiento que se requiere no es un don espiritual. Proverbios dice que aquellos de nosotros que pertenecemos a Dios tenemos ya sabiduría y entendimiento. Esto no es algo especial. Esta es una verdad que es accesible a todos los cristianos. Esta no es una caja misteriosa para resolver. Los destinarios originales del siglo I deberían poder resolver esto. Ellos son los llamados a cualquier sabiduría y comprensión que todos los cristianos tienen. Si esto es una referencia a Adolfo Hitler, los cristianos del siglo I no podían calcular eso. ¿No es cierto? Hace años estaba diciendo ahí en los Estados Unidos que es el doctor Kissinger, que fue político poderoso allí en los Estados Unidos. Todavía aún vive y aún tiene influencia, pero creo que no es el anticristo, no es la bestia, no es el representante de Satanás, aunque no creo que es creyente. Okay. Nos recuerdo que esta imagen de la bestia no es solo una aparición del tiempo del fin durante 3.5 años en la tribulación al final de la historia, sino que está a lo largo de la historia. Los cristianos del siglo I y los cristianos del siglo XXI deberían ser capaces de averiguar quién es. La tentación para los cristianos a lo largo de los siglos ha sido usar gematria, la asignación de valores numéricos a las letras griegas. Los griegos a veces usaban letras para los números a veces. Así que se intenta encontrar el nombre correcto cuyas letras suman 666 para que sepamos quién es esta persona. En Guerra y Paz de Tolstoy, fue el autor de este. Se intenta mostrar a través de este método que Napoleón es la bestia con su nombre francés transpuesto al griego
y números asignados y omitiendo una letra se convierte en 666. Tienen que manipular su nombre de francés a griego y omitir a uno de los letras para que llegue a decir 666. ¿Qué es lo que dicen los preteristas? Que él fue el emperador del tiempo de fin. No lo creo. Okay. Entonces, ¿qué significa realmente 666? En el libro de Apocalipsis encontramos en todas partes 7 como el número de finalización perfecta. Es el número de Dios. También 3 es así. Este número 666 dice que Satanás nunca puede llegar a 7. O 3 7. Nunca, jamás puede llegar. En sexto quiasmo hemos visto una y otra vez el intento de Satanás de imitar a Cristo. Este número dice que Satanás nunca puede llegar a 7. Todo esto está destinado a ser un estímulo de que incluso el maligno en su mejor momento es solo 666. En su mejor momento no puede alcanzar 777. Aunque la bestia causará todo tipo de estragos para el pueblo de Dios, nunca tendrá éxito. Esa es la imagen, el aliento aquí. Séptima escena, el Cordero en Sión, con los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Nosotros, los creyentes, los 12 tribus y los 12 apóstoles. Multiplicado por 10, multiplicado por 10, multiplicado por 10, 3 veces 10, 1,000, hace 144,000. ¿Recuerdan? Después miré, Juan está hablando aquí, y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas, como tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos sí son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Nosotros que hemos casado no somos vírgenes. Pero no está hablando de este tipo de virginidad. ¿Ok? Está hablando de vírgenes, ¿en qué sentido? Que no han asomado a la mujer que vamos a ver próximamente, Babilonia, que es un tipo sexual terrible. Vamos a verlo, ¿ok? Entonces, esos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser allí frente al trono de Dios sin manchas? Solo por Jesús y su perdón a nuestros pecados. Vamos a aparecer sin mancha allí. Tenemos mucho que regocijar. Tenemos mucha razón por vivir en una forma obedeciente a Dios y a Cristo. Tenemos motivo. ¿Por qué no lo hacemos? En vez de hacerlo, estamos buscando
otras mujeres, otros ídolos, como en Oseas. La esposa de Osea buscó otro y llegó a ser prostituta. Y Dios, a pesar de eso, le amó a Osea a través de esta mujer que somos nosotros. Lástima, ¿no? La séptima visión, el juicio final, paralela a la mujer embarazada, la iglesia en visión una. La iglesia luchando con el maligno. Ahora aquí en número 7, vemos a ella triunfante. Ese es el patrón que se presenta aquí en este cuarto ciclo central de todo el libro de Apocalipsis, que es toda la historia de la iglesia desde la lucha hasta el triunfo. Esta es la única referencia a Sion en el libro de Apocalipsis. ¿Es la Sion terrenal o la Sion celestial que creen ustedes? Claramente esto se refiere a la Sion celestial, como ya se ha escrito en el libro de Hebreos que leímos antes. Aquí hay una imagen de alabanza, una imagen de los redimidos en el cielo, aquellos que han sido marcados para Dios, preservados por Dios y glorificados para Dios. Sion celestial en el juicio final. Aquí son las palabras escritas, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, a la asamblea general y la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron a que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces a la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. La aplicación para cada cristiano e iglesia del Nuevo Testamento de hoy es que mientras que el maligno no puede destruir a la iglesia como un todo, puede destruir a los miembros individuales de la iglesia, o piensan que puede destruirlos. Él puede hacer la guerra contra ellos. ¿Quiénes son estos otros descendientes? Son cristianos que obedientemente guardan los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesús. Esta es la imagen de la historia de la iglesia. Satanás puede matar a unos pocos individuos, pero no puede destruir nuestras almas. Lo peor que Satanás puede hacernos es enviarnos al cielo. Amén. ¿Tiene razón? Ahora están entendiendo al libro de Apocalipsis. Poco a poco. Todavía tenemos 5, 6 y 7 enfrente de nosotros. Okay. Aquí estamos. Próximamente estamos principiando quiasma número 5
paralelo número 5, aquí en el dibujo en el arreglo interno, los huesos, digamos, de Apocalipsis, que nos ayudan muchísimo a comprender el mensaje de Apocalipsis. Entonces, este es Ezequiasma paralelo número 5, es lo más corto de todos los 7 que estamos examinando en este estudio. Entonces, quiero que ustedes sigan adelante. Este es un arte que he recibido de mi búsqueda allí en el internet. Aquí en la transferencia número 2 van a ver que esta es la parte de bosquejo largo que les he entregado. Y entonces vamos a ver que estamos ya en capítulo 14, versículos 6 a 20, en el paralelo número 5, y está paralelo esto con el 8, 3, 4, 6. Y allí en 8 habíamos visto al Cordero Soberano, su iglesia completa en la misión espiritual del Evangelio. Y aparecen destruidos, pero no lo son. Y ya vimos allí que había empezado a desarrollarnos una resurrección corporal que viene con la primera venida de Cristo y que puede ser un rapto. Entonces estamos ya viendo desde el principio, está hablando de estas cosas. Entonces ya vamos a ver más de eso en un momentito. Paralelo número 5, la ira de soberana del Cordero mostrada en la guerra espiritual a través de contra sus enemigos y los enemigos de su iglesia. Y vamos a ver aquí 7 ángeles. Pero interesante, en esta parte del libro de Apocalipsis no vamos a ver tanto la estructura numerada 1, 2, 3 hasta 7, sino que habrá 7 partes. Y hoy día vamos a principiar a ver esta construcción en una forma regularmente aparece aquí en la segunda parte de Apocalipsis. Entonces, la transparencia número 3 tiene algunas fotos de ángeles, 7 ángeles. Una de esas transparencias está ya tiene sus ollas en la mano. No creo que vamos a tener ningún indicativo aquí en este quiasma número 5. Entonces, pero quería poner un poco de arte. Entonces, aquí estamos viendo Apocalipsis 14, 6 a 20. Sí tiene 7 ángeles, entonces vamos a verlos aquí. En medio del cielo vi volar otro ángel número 1, he puesto yo allí, que no está en el texto, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este término, habitantes de la tierra, siempre está usada aquí en el libro de Apocalipsis para los no creyentes. Y el mensaje de este ángel número 1 decía a gran voz, temer a Dios y darle gloria porque a la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Realmente estoy apuntándoles en este momento que a partir de la palabra temer a Dios, la frase allí, hay unos marcas en signos esta es una cotación, y vamos a ver que hay 7 cotaciones aquí. Realmente son 7 mensajes muy divinas que incluye en este pasaje. Entonces, la primera mensaje es temer a Dios y darle gloria. Creo que está hablando a los no creyentes, está llamándolos a arrepentirse. Entonces, vamos a seguir adelante con versículo 8. Otro ángel, ese es el ángel mencionado número 2, que no es parte del texto, el 2, yo lo estoy poniéndolos allí para clarificación. Lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino
del furor de su fornicación. Y aquí está ya una cotación entre comillas allí. Entonces, está hablando de Babilonia, que no es la primera mención aquí en Apocalipsis de la Babilonia. Vamos a aprender mucho más de esta ciudad muy pronto. En el versículo 9, un tercer ángel. Allí dice tercer en el texto. Lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y cordero. Mira, no hay ninguna cotación aquí. El tercer ángel está aclarando eso. Realmente sí hay cotación. El principio con si alguno adora a la bestia y sigue el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí termina esta cotación del tercer ángel. Noten que esos tres ángeles están hablando a los no arrepentidos en el mundo. Y está aclarando claramente, deben convertirse, deben arrepentirse, deben ustedes recibir las buenas nuevas. Sigamos adelante con el versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que me decía desde el cielo, y aquí otra cotación entonces. Pero mira, no es de un ángel que está hablando aquí. Versículo 13 dice: Juan oyó una voz que le decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y allí cierre la cotación de esta voz. Creo es el Dios el Padre, hablando directamente aquí en el centro de este quiasma, que es siempre el número 4 entre las 7 partes de cada quiasma. Y entonces, qué apropiado que este voz sea Dios divino, el Padre, desde el cielo, hablando que, mira, los que mueren en el Señor son bienaventurados. Entonces, entre otros caminos debe estar aquí: sí, decía el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este es el mensaje número 5 aquí en este quiasma. Y es el Espíritu Santo hablando allí. Versículo 14 dice: miré, Juan hablando aquí, y vi una nube blanca sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Interesante que Jesús mismo, el Hijo de Dios. Entonces ya tenemos el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo divino de Dios. Aquí está, todos presentes juntos. Y este nombre que tiene allí, que Juan se está notando, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, es el título favorito de Jesús cuando Él está refiriéndose a sí mismo. Usa mucho esta frase. Claro, tiene corona de oro. No le dio nadie esta corona. Como en otras partes de este Apocalipsis estamos viendo que
las coronas están entregadas, pero este no. Entonces también en la mano una hoz aguda. Entonces viene otro ángel número 4, quien está citado aquí, salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Entonces este ángel número 4 está diciendo su citación a Jesús. Y principia aquí en la segunda parte de 14, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y ahí cierre la citación. Este ángel está acordando a Jesús. Y recuerde que hemos visto muchas veces en la palabra de Dios, ni Jesús ni los ángeles saben la hora, el día, el mes, cuando habrá la segunda venida de Jesús. Entonces, yo creo que aquí en este quinto quiasma de los 7 mayores que hay aquí, estamos viendo el regreso de Jesús, porque vamos a seguir adelante aquí y el ángel después de decir, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. La primera cosa que vemos cuando viene Jesús en juicio final es que Él siempre maneja el asunto de los suyos, los creyentes, primero, antes que sea enjuiciado los demás que no son creyentes. Y aquí está muy claramente diciendo que Él que estaba sentado sobre la nube con uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús mismo, mete su hoz y hace su mies, su siega de la mies de la tierra que está madura. Ya todos los creyentes, los elegidos, han llegado al el rebaño de Jesús. Entonces, Él lo hizo personalmente. En versículo 17 vemos otro ángel, el número 5, salió del templo que está en el cielo, llevando también una gran hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, el número 6, que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Este ángel, número 6, es quien llama al ángel, número 5, mencionado adelante, que mete la hoz en lo demás de la tierra, es decir, los no creyentes. Entonces, este ángel, yo creo, he puesto allí número 7, pero no lo es. Es la 7 mención de un ángel, pero es el mismo ángel número 5 que tenía esta hoz en la mano cuando él está llamado del ángel 6, meterlo y para hacer la ciega de los que no son creyentes. Y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Versículo 20 dice, el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1,600 estadios. Estamos viendo aquí el texto completo de quiasma número 5. Es obvio aquí que ya estamos viendo el regreso de Cristo.
Y la primera cosa que Él hace es sacar en una resurrección corporal al cielo a los suyos, para reunirse a ellos con sus almas que ya están en el cielo, desde la justificación que hemos visto anteriormente aquí en Apocalipsis, y estamos viéndolo también en Efesios capítulo 2, donde hay esos gran versículos que dice, cuando estabais muertos, Dios nos dio vida. Y entonces con esta vida, con nuestra justificación, nos resucitó, nos elevó al cielo para estar sentado en Cristo en el cielo. ¡Wow! Sabemos claramente, los cuerpos no están allí. Esta fue la primera parte de nuestra resurrección total. Aquí estamos, la resurrección corporal, completando a toda la resurrección prometida de Jesús a los suyos. Lo puede llamar un rapto si quieres. No me gusta la palabra por las definiciones que hoy en día tiene, pero las definiciones reales que tiene esto, incluyendo cuando estaba viviendo en Colombia como misionero, entonces siempre había esta amenaza de un rapto. Entonces, desde allí, aquí en adelante, voy a volver a examinar un poco más este asunto que acabo de mostrarles aquí, pero esta vez no son los ángeles que están ya dándonos todos los mensajes a nosotros, sino está comunicando entre sí mismo y para los no creyentes también está comunicando, pero en esta última parte está comunicando con Jesús. Y el ángel de fuego está comunicando con el ángel número 5, que también es el ángel mencionado en versículo 19, que he puesto número 7, pero no es distinto, yo creo. Y estamos viendo una elaboración muy espiritual en esta sección de Apocalipsis, de mensajes muy divinos para nuestro consuelo y nuestro apoyo. El paralelo 5, más corto. Uno de los ángeles hace dos apariciones, parece. No son simplemente 6 los ángeles que están mencionados aquí. Uno llegó para decir algo especial allí sin ser anunciado como el séptimo ángel en toda esta parte. Nos lleva al tema de juicio final, representando para nosotros por Dios. Hasta ahora hemos estado viendo a la iglesia sufriendo y a la iglesia perseverando. Ahora vamos a ver a la iglesia en el juicio final. Este es el ciclo introductorio, sumario a la iglesia en el juicio final. El quinto ciclo corresponde al tercer ciclo en el quiasma general del libro de Apocalipsis. El tercer ciclo fue sobre el sufrimiento de los malvados en la historia. Aquí en el quinto ciclo comenzamos a ver el sufrimiento de los malvados en el juicio final. La primera aparición angelical, que es un mensajero celestial, es un llamado a los malvados a arrepentirse. No es demasiado tarde a pesar del juicio que está llegando. Nos recuerda que cuando llega el juicio, no cae sobre aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de responder y arrepentirse. Aquí hay un llamado a temer a Dios y darle gloria. Este ángel viene llevando el evangelio eterno. Y por esta razón muchos luteranos creían que esto se refería a Martín Lutero. Noción encantadora, pero no correcta. ¿Ok? Este es el
único uso de la formal nominal del Evangelio en el libro de Apocalipsis. Se usa como verbo en otros lugares, pero no aquí. Una mejor traducción aquí sería buenas nuevas eternas, porque estas no son las buenas nuevas específicas del Evangelio, sino las buenas nuevas más generales de Dios como el Creador. Sabemos en Romanos 1 que ninguna persona tiene excusa, porque lo de Dios puede saber simplemente por mirar a la creación. ¿Ok? Entonces, son buenas nuevas más generales de Dios como el Creador. La creación nos predica que hay un Creador. Los cielos declaran la gloria de Dios y los cielos muestran su obra. Esta es la razón por la que ninguna criatura puede presentarse ante Dios con una excusa que no conocía, porque la creación misma testifica que hay un creador, hay un Dios. ¿Has buscado al creador? ¿Le has temido? ¿Le has dado gloria a Dios? Hay un testimonio aquí que llamamos revelación general, que rodea a todos y apunta a Dios. Y es solo en la desobediencia y la rebelión que fallamos en escuchar y responder. Además, podríamos decir que sus nombres no están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo y no pueden responder. ¿Ok? Pero aquí es un gran testimonio de revelación general. ¿Qué es la palabra de Dios? Revelación específica. Yo sé que en el mundo de hoy hay una gran tendencia de aceptar que la tierra está millones hasta billones de años de edad. No lo creo. No lo creo porque en la primera vez que Jesús hizo un milagro fue en la boda de Caná. ¿Ustedes sí recuerdan eso? ¿Y qué pasó en este milagro? Sino Jesús hizo, no fue María, fue Jesús quien hizo el milagro de convertir galones de agua, litros y litros de agua al vino. Y había allí un hombre quien tenía trabajo de ser director de todas las bodas. Entonces, él se acercó al dueño, probablemente al padre del novio, no sabemos exactamente quién, para decir, mira, ¿por qué has sacado el vino más fino ahora? Porque todos lo hacen al empezar la boda. Y después que todos están un poco ya, entonces desde allí traen el vino menos fino para hacer la bebida allí en la boda. Y este hombre dijo, has traído el vino más fino. Él debe saber, ¿no? Por haber sido encargado de tantas bodas. ¿Cuánto tiempo toma para crear un vino fino? ¿Es mayor tiempo o menor tiempo de vino menos fino? Es mayor tiempo. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Así de pronto. Si Jesús pudo hacer vino más fino que parece ser muy maduro, Dios sí puede crear un mundo que parece mucho más maduro. Y los científicos están engañados. Entonces, yo tengo la posición que estamos viviendo en una tierra joven, de unos 6,000 años tal vez. Acabo de visitar
el arca de Noé que está en Kentucky, allí en los Estados Unidos. Fui con mis hermanos y mis hermanas y fuimos allí y pasamos casi un día entero allí adentro. Es inmenso. Pero todo adentro estaba mostrando que Dios había creado la tierra y los animales que pusieron a bordo del arco tenían mucho sobre los animales y todo esto estaba allí en algunas enseñanzas increíbles, mostrando que la tierra es joven, de 6,000 años hace. Entonces, ya es algo que me hace pensar que hay mucha gente que ni están observando que hay un creador. Hay muchos científicos ahora que están llegando ya mismo a esta conclusión, que no se pudo crear todo eso al azar. Ya tienen estos telescopios que están mirando hasta el fondo del universo y todavía no han llegado al fin. Es increíble, es impactante el universo que tenemos frente a nosotros. Deben ellos haber tomado la decisión, si hay un Dios, debo conocerlo, pero no lo hicieron, es lo que están diciendo aquí. Vamos a orar. Alguien puede dirigirnos y por favor oren también para la comida que vamos a comer. ¿Algún voluntario? Perfecto. Señor, te agradecemos en esta tarde ya que hemos finalizado este tiempo de estudio. Gracias por tu palabra, Señor, que así como nos advierte, nos confronta también, Señor, nos consuela y nos da esperanza para, no solamente para lo que ha de venir, sino para lo que estamos viviendo ahora, Señor. Permite que tu palabra, que ha sido enseñada, expuesta, Señor, haga el fruto necesario en nuestras vidas para que sea el ministerio en el cual tú nos has puesto. Podamos, Señor, ser testigos fieles de quién eres tú, Padre, y poder así esperar ese glorioso día en el cual nos encontremos contigo cara a cara, Señor. A ti te damos la gloria y te damos las gracias por ese tiempo que nos permites pasar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén.